con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en esta segunda parte del programa de hoy, en la que, como siempre, buscamos colocar sobre la mesa de discusión y análisis temas de mucho interés para ustedes. Lo importante es también tener esa retroalimentación, esa constante expresión que nos interesa verdaderamente conocer de ustedes en la medida que coloquen los puntos de vista sobre la mesa del análisis que tenemos. Bienvenidos todos aquellos mensajes. Le doy la más cordial bienvenida al alcalde de San Miguel, Miguel Pereira. Gracias por acompañarnos, alcalde. Bueno, buenos días. Justamente, Ernesto, un saludo especial y por supuesto también a todos los salvadoreños y a los migueleños en el exterior que están pendientes de tu programa. Bueno, un poco en concordancia y concatenando lo que conversaba con el ministro de Salud, hablando del cerco sanitario para San Miguel, que también arrojó ciertos datos que no dejan de preocupar muchísimo. ¿Cómo está San Miguel también con el tema del COVID-19? Bueno, nosotros hemos venido trabajando el tema del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. De hecho, el primer cerco sanitario con un enfoque de salud pública lo implementamos en San Miguel. Fuimos el primero a nivel de país, ¿verdad? En este tema. Entonces, la verdad es que la vida de los salvadoreños está por encima, ¿verdad?, de cualquier interés local o interés nacional. Entonces, en ese contexto yo le he expresado al Ministerio de Salud, bueno, hoy mismo al ministro, cuando recién salía de esta entrevista, conversábamos un par de minutos y le planteaba el tema de la disposición de parte de la administración de Miguel Pereira en colaborar con cualquier estrategia del Ministerio de Salud e incluso, si fuese necesario, con el cierre focalizado del desalacio de San Miguel o de algunas colonias, de acuerdo a la estadística del incremento de casos. Y hoy con este caso en particular de Corinto, San Francisco Gotera, ¿cómo se visualiza la situación? Digo, bueno, en términos del comportamiento del virus, ¿no? Bueno, digamos que... Porque han resultado casos... Lo que sucede es que en las últimas pruebas que se hicieron, en las últimas 2 semanas, hubo un descenso de los casos de COVID. Bueno, hubieron días que salieron 2 casos positivos. Sí. Después que teníamos que estaban saliendo hasta 75, 80 casos por día. Entonces eso significaba de que la curva iba en total descendencia. Sin embargo, hoy con la sobreprueba que se está realizando, que son 1000 pruebas, según lo anunció el presidente de la República, habría que ver con esa amplitud de cobertura de pruebas PCR, entonces si hay algún incremento de casos. En caso de haber un incremento de casos positivos, entonces me imagino el Ministerio de Salud, que es el conductor de esta pandemia, va a tomar las acciones pertinentes y yo quiero expresarle en este caso al Ministerio de Salud que como alcalde pues estoy en total disposición de cuidar a los migueleños y de coordinarme con el Ministerio de Salud para apoyar cualquier estrategia gubernamental. Me voy a ir a una pausa comercial para luego entrar a los temas de coyuntura nacional y quedar un poquito más materia. Sí, entremos en materia, ¿no? Sé que tenemos que hablar mucho sobre tu tercer mi tercer periodo. Tu tercera reelección a la alcaldía, ¿no? Sí, ¿verdad? De acuerdo, sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por acompañarnos. Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, busca una tercera reelección a la alcaldía de San Miguel. Vuelve a aparecer también en ese contexto la figura de Will Salgado como un competidor que ahora ya no solo va con el partido Gana, sino que también aliados con el partido Nuevas Ideas. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el examen que estás haciendo a ese, digamos, a ese panorama que entiendo está a las puertas, si es que no es que ya está dentro de lo que es el escenario ahorita? Me corresponde competir contra la representación de los mismos de siempre, de la política más tradicional de este país, ¿verdad? Imagínate cómo saca ese periódico, dice, mira, vamos a leerlo, dice, el clan Salgado acapara candidatura en San Miguel. No lo digo yo, lo dicen los periódicos. Entonces, al final es una estructura, ¿verdad? Es una estructura familiar, una estructura política que aprovecha que tiene un diputado en la Asamblea Legislativa para poder chantajear a cualquiera, y en este caso chantajearon al presidente de la República también, ¿verdad? Porque le plantean de que si no se da esa coalición, no se va a emitir los votos
un sector de Ghana en el seno de la Asamblea Legislativa y automáticamente pues el presidente tiene que ceder y dar el aval a esa parte a que haya esa coalición. Pero chantaje para el presidente. Sí, yo creo que en este caso el presidente es una víctima de la estructura Salgado, porque ha sido prácticamente utilizada esa estructura en muchos años, muchos periodos, con todos los presidentes también para chantajear algún nivel de votos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Mi adversario manifiesta en algunas comunidades en San Miguel que si él no gana la alcaldía, entonces las obras no van a llegar a San Miguel de parte del gobierno. O sea, es como creer, Ernesto, que prácticamente se va a paralizar toda la administración pública del gobierno central en el municipio de San Miguel si no ganara la estructura Salgado, lo cual es totalmente falso. Yo tengo certeza de que el presidente de la República es un demócrata y al final no va a permitir seguir en ese chantaje de la estructura Salgado. Entonces, en ese contexto, nos vamos a dedicar a trabajar, a gobernar y a hacer obras en beneficio del municipio de San Miguel, a pesar de la crisis en la que estamos en este momento, porque no solamente hay una crisis sanitaria, sino que también hay una crisis financiera. La recaudación fiscal en todas las alcaldías se ha caído básicamente, y bueno, ahora tenemos un retraso del FODES también de 4 meses, abonado a eso. Entonces, el llamado incluso que están haciendo los alcaldes a nivel nacional sobre el tema del FODES es válido, porque el FODES va en el presupuesto general de la nación y tuvo que haber sido entregado lo más rápido posible. Entonces, en ese contexto, no es fácil, Ernesto, competir contra la vieja política y la política más tradicional de este país. No es fácil para un alcalde, no es fácil para un presidente. Bueno, hemos visto cómo presidentes, desde el mismo presidente Saca cuando gobernaba, tenía dificultades en la Asamblea Legislativa, el mismo presidente Funes, Salvador Sánchez Serén, y ahora vemos que también el presidente de la República, Nayib Bukele, tampoco se le hace fácil pasar algunas cosas en el seno de la Asamblea Legislativa. Entonces, lo mismo eso se extrapola a los consejos plurales. Nosotros quisimos pasar un préstamo para titularizar y hacer el rastro municipal, hacer una inversión de más o menos 4 millones en calles, el sistema de videovigilancia. ¿Y qué pasó cuando lo sometimos al seno del Consejo Municipal? Los de Ghana no votaron absolutamente nada. Bueno, es más, los de Ghana no votan absolutamente por ningún proyecto. Por ningún proyecto en el municipio de San Miguel. Y no lo digo yo, lo dicen los datos y lo dicen las encuestas. Regresemos al punto. ¿La ves fácil o la ves difícil, aún sabiendo que en 2 ocasiones has derrotado a Will Salgado? Mira, Ernesto, esa última parte es importante lo que tú mencionas, porque de algo está claro el salvadoreño y de algo está claro el migueleño, que la vieja política hay que dejarla en el pasado. Y el salvadoreño es sabio, el migueleño también, y por más que tú le cambies una camiseta, ¿verdad?, a un jugador, sigue siendo el mismo jugador. Yo hacía la metáfora de Messi, hoy que se quería ir del Barcelona. Imagínate que se hubiese ido y luego viene el técnico y dice y contrata a X persona, un mal jugador, pues, pero viene y le pone la camisa de Messi, ¿verdad? Al final sigue siendo el mismo jugador, lo único que con la camisa de Messi. Entonces, lo mismo en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? El señor Salgado es el mismo señor Salgado. A ver, pero hoy lleva consigo también un fenómeno de partido que ha venido también calando dentro del top of mind, digamos, electoralmente hablando, de los salvadoreños, que es el caso de Nuevas Ideas, ¿no? Claro, lo que sucede, Ernesto, de que... Que también entiendo participó, no participó. No participó, entonces, lo que te quiero plantear en ese sentido es que los acuerdos de cúpulas se quedan como acuerdos de cúpulas. Mira, el militante de Nuevas Ideas tiene claro que lo que hubo ahí en esa coalición fue un chantaje de parte de la estructura Salgado al presidente de la República en el seno de la Asamblea. Eso lo tiene clarísimo el militante de Nuevas Ideas. Yo me he reunido con ellos y nos dice, bueno, nosotros estamos claros que para el municipio vamos con Miguel Pereira, ¿verdad? Entonces, porque la elección local es una elección de liderazgo, una elección de su líder territorial. Y en este contexto, si algo tiene claro la militancia de Nuevas Ideas es no volver al pasado en este caso, en el municipio de San Miguel. Y el pasado lo representa la estructura Salgado. Entonces, en ese contexto nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, una plataforma para que replanteemos, ¿verdad?, toda la inversión para el municipio de San Miguel, toda la agenda social que venimos desarrollando
Y por supuesto que este segundo periodo ha sido un segundo periodo sumamente difícil para nosotros. El COVID-19 nos derrumbó muchos de los planes que teníamos. Con la baja recaudación fiscal, el retraso en el FODES, lo que hicimos fue utilizar parte del ahorro que teníamos para hacer obras, para pagar salarios. Will Salgado perdió, si no me recuerdo, por 5,000, o no me recuerdo si por fue menos, 1.850 1.800, gracias por la 50. corrección. Votos menos que tú. Ahora va con un nuevo partido también aliado. Entiendo que también entraría Cambio Democrático. O sea, estamos hablando de números para ganar una elección. Sí, pero son los mismos votantes los que van a decidir. Es la misma muestra de votantes de la ciudad de San Miguel los que están yendo a votar. O sea, no hay nuevos votantes. No hay nuevos votantes, en tu criterio. No suma nuevas ideas. Entonces, a tu criterio, esta mañana me dejas claro que nuevas ideas a quienes, según tú, quedaron burlados con esa decisión de cederle a Will Salgado la candidatura, quitando a, ¿cómo se llama?, Cristian Flores. Sí. Son votos tuyos. Bueno, es parte del diálogo y parte de la conquista que uno como candidato también debe hacer, ¿verdad? Lo que a mí sí me queda claro es que muchos de ellos me han manifestado no volver a la vieja política, porque el discurso de los mismos de siempre lo representa la estructura Salgado. En cuántos partidos políticos estuvieron, cómo se beneficiaron de la administración pública, cómo ahora lograron chantajear al presidente de la República para el tema del voto del hermano en la Asamblea Legislativa, y eso básicamente. Entonces, ahora debemos de enfocarnos, Ernesto, en el futuro. Debemos de enfocarnos en construir la ciudad que los migueleños nos merecemos. Debemos de enfocarnos en recuperarnos de la crisis financiera que nos ha dejado el COVID, que no es una crisis financiera solo de la alcaldía, sino es una crisis financiera del sector comercio, de los vendedores, del gran empresario en San Miguel. Entonces, al final, es una crisis en donde debemos de estar unidos todos los salvadoreños, y los migueleños no debemos de ser la excepción en eso. ¿Qué piensas de esta encuesta que recién se publica por la Universidad Francisco Gavidia, donde los resultados, desde luego, ahí están, para que los veamos bien? Es para diputado, ¿verdad? ¿Por qué partido político votaría para diputados? Casi el diputado, siempre ese voto va siempre ligado al tema de los alcaldes. No necesariamente. ¿O no es así? No. Ninguna elección es igual, ni la de presidente de la República, ni la de diputados, ni la de alcaldes. ¿Cuáles son los aspectos más débiles que tú encuentras ahora con esto de esta candidatura en la que se presentan los dos partidos, Gana y Nuevas Ideas? Bueno, una de las debilidades que tiene la administración pública es la baja recaudación fiscal, que obedece a la pandemia del COVID, que hemos estado surfeando todo el año. Y que eso puede afectar mucho toda la parte operativa de obras que pudas tener tú. No me refiero yo. Bueno, de hecho ya afectó, no es que va a afectar. A lo mejor no me expliqué mucho en la pregunta. Ahora, ¿qué tipo de debilidades ves tú en esta candidatura que están planteando Will Salgado, ¿verdad?, ahora? ¿Y cuáles son las fortalezas que estás viendo también en el caso de tu administración? Bueno, la primera debilidad que tiene es que es un acuerdo de cúpulas. Y los acuerdos de cúpulas, por lo general, no se traducen en votos a nivel territorial. Y te voy a citar otro ejemplo. ¿Qué pasó en la última elección presidencial? Cuando la cúpula del PDC, la cúpula del PCN y la cúpula de la Arena deciden firmar un pacto de coalición para que automáticamente todos los votos de la elección anterior, cuando iba Salvador Sánchez Serén, se fueran con el candidato Carlos Callejas. ¿Qué sucedió? Se tradujo esa coalición de cúpulas en votos territoriales, ¿verdad? Que no se tradujo, porque el ahora presidente es el presidente Nayib Bukele. Entonces, justamente lo mismo, si extrapolamos ese clarísimo ejemplo al tema de San Miguel, una coalición de cúpulas en el municipio de San Miguel no es en automático. Además, el migueleño ha decidido por sí mismo siempre. En San Miguel nos mandamos solos, Néstor. Y no necesitamos imposiciones de la cúpula que diga, este es el candidato y por favor, ustedes militantes, por fuerza, tienen que votar por él. Eso es en el pasado, eso fue la política de hace más o menos 30 años en este país, que ya hay una nueva generación de jóvenes con mucho más acceso a información
pública con acceso a información en sus manos, con el celular, ¿verdad? Y ya que tiene clarísimo qué candidato a diputado, qué candidato a alcalde representa el futuro y qué candidato a diputado y qué candidato a alcalde representa un retroceso a ese avance que estamos teniendo en la política en este país. Ahora, ¿qué tipo de campaña esperas que se vaya a tener? Porque siempre han sido campañas folclóricas. Bueno, mi campaña clarísima siempre ha sido una campaña de altura, una campaña de debate de ideas y no de improperios o ataques o epítetos sobre mis adversarios políticos. A todos en la campaña pasada no quisiste debatir con él, ¿no? Sí, hicimos un debate, ¿verdad? Creo que fue en el 12 o en TCS, fue un solo debate. Recordemos que por motivo de agenda, a veces es difícil poder acudir a todos los debates, pero... Recuerdo que nos menospreciaste, Janos. No, ya bajó la herida, le dije. Sacar la espina, ¿no? No, hombre. No, Ernesto, al contrario, yo respeto todos los... Pero todos al final, ¿piensas debatir? Yo creo que sí, siempre hemos estado dispuestos a debatir las propuestas y las ideas, no tenemos nada de qué temer, ¿verdad?, en ese proceso y siempre que sea un debate transparente. Bien, y sabes un debate... que yo conversé con él hace 2 semanas, creo, y él decía precisamente de que una de las más grandes fortalezas que lleva su candidatura es que esta administración que tú tienes no ha hecho nada precisamente por las poblaciones que están necesitando. No, por supuesto que para el desarrollo local. Por supuesto, Ernesto, que para la estructura Salgado nosotros no hemos hecho nada. Al contrario, le quitamos privilegios que tenían en el pasado. Pero, por ejemplo, hoy estamos entregando 10.000 paquetes agrícolas a los productores. Eso es sin precedentes. La administración anterior nunca se dio ni siquiera una libra de abono para la gente durante 15 años. Entonces, le preguntas a esa gente, ¿representa Miguel el futuro y el apoyo a la agricultura? Te va a decir que sí. ¿Y otro elemento? Ahora tenemos tractores, tenemos desgranadoras, tenemos granjas comunitarias. ¿Sabes por qué en el área rural de San Miguel no impactó tanto el tema de la crisis alimentaria hoy en el marco del COVID? Porque tenemos 4 años de estar trabajando la agricultura y esa gente tenía frijol, tenía maíz, que cabe mencionar, Ernesto, que toda la primera compra que hicimos en la municipalidad de maíz y frijol se la hicimos a los agricultores del municipio de San Miguel para distribuir en la canasta solidaria que implementábamos en la alcaldía. Imagínate 4 libras de frijoles, 3 libras de frijoles que le llegan a una vivienda del área urbana y que sepa esa persona que esas libras de frijol y de maíz han sido producidas en el municipio de San Miguel con el fertilizante, con la asistencia técnica, con las desgranadoras y con el tractor que hemos dado nosotros como alcaldía. Eso no existía en el pasado. La agenda social. Ahora tenemos una funeraria municipal que atiende totalmente gratuito a personas cuando un pariente de manera espontánea fallece y no tiene el dinero para poder pagar a una funeraria privada. El Estadio Barraza mismo. Tú que te gusta el fútbol, me imagino que varias veces fuiste a ver el Águila y veías ahí un estadio totalmente deteriorado. Ahora tiene una forma de estadio. Y la construcción de las luces del Barraza se paró la construcción porque se pararon los contratos de construcción, pero ya lo reactivamos nuevamente y va a un 50%. Vamos a tener luces en el Estadio Barraza. Entonces, proyectos emblemáticos como eso, el Estadio Miguel Félix Charlet, que está en la avenida Roosevelt, es un estadio, digamos, como el Cafetalón de Santa Tecla, es el símil de San Miguel. ¿Y qué teníamos en el Estadio Charlet? Y cualquier migueleño que me está viendo no me va a dejar mentir. Teníamos canchas de tierra, Ernesto. Condenábamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños a jugar en polvo en verano y condenábamos a jugar en el lodo en época de invierno. ¿Cómo son ahora? Son canchas con grama sintética. Y ahora en los próximos meses vamos a hacer una inversión de una piscina, un área de juegos para niños, un área también de comedor, para que la gente también pueda hacer una especie de pupusódromo, para que pueda ir a divertirse y a comer con la familia. ¿Es una ventaja o desventaja para, digamos, para ti el hecho de que Will Salgado como adversario cercano, sin menospreciar desde luego las otras candidaturas que van para San Miguel? Entiendo que en Arena lleva a la señora María Vigil de candidata. Sí, es Arena, ¿no? Sí, una excelente señora y qué bueno que las mujeres ahora están incursionando en política también. El hecho de que el presidente, el hecho de que Will Salgado esté cerca del presidente,
Bukele. Voy a hacer una pausa y hablemos de esto cuando regresemos, ¿te parece? Ok. Voy a la pausa y hablamos también de las obras macro que en algún momento están ahí sobre la mesa y la mirada de muchos migueleños, como es el caso también del periférico o el bypass Gerardo Barrios. Y por eso te digo, es el ungido de la cúpula, pero no es el ungido de aquel joven, por ejemplo, que me está viendo en la entrevista y está pensando en una aspiracional totalmente diferente, por ejemplo, a accesar a la educación superior, tener acceso a un crédito para comprar su propia vivienda, formar su hogar, establecer su propio emprendimiento. Para ese joven el aspiracional no es volver al pasado, al discurso de Choto y a toda aquella cuestión de mala crianza que se tuvo en el pasado. Entonces, estamos viendo el futuro y ese futuro lo representamos nosotros. Y yo dudo que el presidente de la República, con toda la agenda que tiene y con todo el manejo de la pandemia y toda esa cuestión, se esté focalizando, ¿verdad?, en el municipio de San Miguel, específicamente por un ataque a Miguel Pereira. Yo no creo, es más, no tengo diferencias personales con el presidente de la República y en consecuencia considero de que la democracia debe de decidir y quien va a decidir son los migueleños, ¿verdad? Son los migueleños. Y yo sí tengo certeza de que los migueleños van a decidir, como te decía, por el futuro y no por el pasado. Entonces en eso estamos trabajando y estamos listos a debatir las ideas, ¿verdad? Independientemente de la crisis financiera que tenemos nosotros y lo que nos generó el COVID-19 y que muchos proyectos se quedaron estancados ahí por poco financiamiento y porque Gana no nos otorgó los votos en el seno del Consejo Municipal. A pesar de eso, vamos a salir adelante, Ernesto. Solo imagínate que dentro de la titularización y el préstamo estaba la contratación de una consultoría para el diseño de la recuperación del centro histórico. ¿Qué pasó cuando Gana no nos da los votos en el Consejo? Entonces nos vamos a buscar cooperación y encontramos una excelente cooperación con la anterior embajadora Jane May, a quien envío un cordial saludo hasta los Estados Unidos, una mujer sumamente dinámica, con muchísima claridad democrática de lo que necesita el país, El Salvador, y que nos sentó con la Agencia de Cooperación para los Estados Unidos, USAID, y ahora, hace 10 días, firmamos el contrato ya con la empresa que va a desarrollar todo el diseño y toda la estrategia de recuperación del centro histórico. Absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite que San Miguel en los próximos 3 años va a tener una nueva imagen, ¿verdad? Un centro histórico totalmente recuperado. ¿Y qué habla de esa cooperación? Habla de que a pesar del boicot que tengo en el Consejo Municipal, a pesar de eso, la cooperación cree en nosotros. ¿Pero por qué cree la cooperación en nosotros? Porque tenemos una administración transparente. Imagínate que somos la única alcaldía del país que publica las sesiones de consejo, Ernesto. O sea, todo ciudadano puede ingresar en transmisión simultánea en el Consejo Municipal y ver en qué se están aprobando, en qué se están gastando los fondos. Cuando en el pasado los que gobernaron por más de 15 años nunca publicaron una sesión de consejo, ni siquiera publicaban la documentación que se giraba producto de las sesiones del Consejo Municipal. Entonces, la agenda de transparencia que implementamos nos ha permitido tener cooperación y yo agradezco al gobierno de los Estados Unidos y particularmente a la ex embajadora, que ha sido la primera embajadora que colocó un pie en el corazón del centro histórico, en pleno mercado municipal, ¿verdad? Y eso se le agradece por todo ese respaldo que ahora está rindiendo frutos con esta cooperación. Ahora, este periférico, de alguna manera, está siendo abanderado precisamente por la actual administración de gobierno, ¿no? Y de beneficio para los migueleños. Para el oriente, diría. Para el oriente, ¿no? Y específicamente para San Miguel, porque ahí lo que haces es, de alguna manera, a los migueleños el tráfico. Darle alivio con el tema del tráfico. Mi pregunta es, ¿cómo y qué papel está jugando la alcaldía ahí? Entiendo que entiendo de que todo lo está manejando centralizando obras públicas y promoviendo obras públicas. Y es una obra de promoción que, quieras o no, en esta campaña será de mucho impacto para los migueleños, ¿no?
Bueno, yo le llamaría al bypass de San Miguel, ahora Gerardo Barrios, una obra de país. Es una obra de país, Ernesto. Y en ese contexto, pues nosotros, la primera vez que llegamos en el 2015, como 2 semanas después, la primera acción que hice como alcalde fue ir a interponer una pieza a la Asamblea para que agilizaran la ratificación del préstamo. Logramos que se diera la ratificación del préstamo. En ese entonces el partido de el gobierno de tu partido, o viceversa, no lo concluyó. No, lo que pasa es que faltaba la ratificación. Cuando yo entré en el 2015, solo se había aprobado los fondos. Pero como la Constitución dice de que tiene que ir a una ratificación, se ratificó en esa ocasión. Yo me reuní incluso con varios diputados de la Asamblea Legislativa, se logró ratificar y luego se lanzó la licitación internacional en el gobierno de Sánchez Serén, se declaró desierta y luego el presidente Bukele lanza la segunda licitación y ya se adjudicó. Entonces yo creo que esto más que una obra de partido o de un alcalde, es una obra de país y nosotros los salvadoreños debemos de empezar a ver las obras estratégicas de esa manera, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gustaría que el presidente Bukele concesione o coloque en administración o lo que sea el puerto de la Unión, o sea, independientemente de quién lo construyó, independientemente del costo, independientemente de quién gobierna la Unión, que es de otro partido político, los salvadoreños, la nueva clase política, debemos de dejar de ver las cosas de manera política y de manera partidarizada. Eso es típico de la vieja política. A mí me interesaría, por ejemplo, yo le aplaudiría al presidente de la República el día que concesionemos el puerto de Cutuco, ¿verdad? Es una obra que pagada por los impuestos de los salvadoreños, totalmente en desuso, pagando mensualmente un impuesto al préstamo que se hizo de Japón y no le estamos sacando ningún lucro. El Salvador debe de ser visto como una empresa. Las obras públicas que nosotros construyamos deben tener un retorno de inversión o un retorno de beneficio social a la población salvadoreña. Si no se tiene eso, entonces es una obra que totalmente no funciona para el país. ¿Hay alguna obra emblemática, insigne, que los migueleños estén de alguna manera apreciando en tu administración y que vaya a ser motivo y circunstancia por la cual puedan darte ese voto de confianza para seguir por un tercer periodo? Por 3 elementos. Uno, por la agenda de transparencia que implementamos en la alcaldía de San Miguel, que no la tenía antes. Una agenda de transparencia sin precedentes. Ahora tú puedes llegar al primer piso de la alcaldía, cliquear un post digital y ver cuánto es el presupuesto, cuánto se ha invertido, cómo va la ejecución presupuestaria, y ni siquiera tienes que rendirnos cuenta o saber nosotros quién es el que llega a buscar la información, porque es pública, totalmente pública ahí. Ahora, si ya tú quieres un documento, puedes solicitarlo al acceso a la información pública, que llevamos a nivel nacional cerca del 3er lugar a nivel de municipalidades en la agilidad de otorgar el acceso a la información pública. Segundo, por una agenda social sin precedentes que implementamos nosotros que transforma la vida. Imagínate esos jóvenes becados que están en las diferentes universidades, que no tenían la perspectiva de ser profesionales y que ahora con la administración de Miguel Pereira y el programa Beca Joven les estamos ayudando a materializar los sueños de ser profesionales. ¿Cómo se siente ese padre de familia? Y en tercer lugar, por una infraestructura que ha cambiado el rostro de la ciudad de San Miguel. La funeraria municipal en la avenida Roosevelt, que te decía, con un estacionamiento de más o menos para 300 vehículos. No hay una funeraria municipal en el país que tenga un estacionamiento para 300 vehículos y con una infraestructura y prácticamente con acabado de lujo, porque el que alguien sea pobre y que muera pobre no significa que no va a tener la posibilidad de ser velado con dignidad. Y tercer lugar, las mega obras como el Estadio Juan Francisco Barraza, que tenía 30 años de abandono, Ernesto, 30 años de abandono, y he sido el primer alcalde que tomó la decisión de apostarle al deporte y apostarle al estadio como una infraestructura social, no solo para que juegue el Águila, sino como una infraestructura social para realizar cualquier tipo de evento que unifique la familia migueleña en eso. Y luego el Estadio Charlé, que ha sido un escenario deportivo, sin contar la cantidad de parques que hemos realizado en las colonias. Y seguramente algunos y los adversarios políticos van a decir, sí, pero aquí en la colonia tal falta un parque. Sí, porque todo es un proceso, ¿verdad? Y no sabíamos que en este periodo y en este año íbamos a tener COVID-19 y las arcas municipales iban a descender a tal medida. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte que Gracias, nos Ernesto. hayas acompañado. Sé que vamos a tener más tiempo de aquí para adelante, ¿no? Vamos a tener. Para poder desarrollar una agenda de compromisos Claro.
a través de los protagonistas de este proceso electoral y que sin duda alguna pues tú estarás ahí en el centro de esa discusión para los migueleños. Gracias Claro por que haberme sí. acompañado. Un saludo especial a todos los salvadoreños y particularmente a los migueleños, y vamos por la tercera, Dios mediante, ¿verdad?, a garantizar el futuro y el desarrollo de la ciudad de San Miguel. Por mi parte, esto es todo por hoy en este martes 22 de septiembre. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Complacido de llevarle a ustedes, como siempre, una diversidad de puntos de vista que le permiten a usted construir su propia lectura. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.